Bienvenidos. Hola. Tenés un programa. Comenzando tu día con Dios. Comenzando tu día con Dios. Iniciamos. Una parábola es una historia que Jesús contó, una historia de la vida cotidiana. A través de esa historia, Jesús quería transmitir las grandes verdades del reino de Dios. Las más profundas enseñanzas de Jesús fueron explicadas a través de estas historias. ¿Para qué? Para que la gente sencilla pudiera relacionar las historias de la vida cotidiana con las grandes verdades del reino de Dios. Además, el propósito era estimular la imaginación de la gente y así pudiera disfrutar de la enseñanza de Dios. Así que el día de hoy quiero invitarle para que usted también vaya imaginándose los escenarios, váyase imaginando lo que se está diciendo en esta historia y por supuesto podamos entender de una manera más vívida, más clara el mensaje de Jesús. El día de hoy vamos a hablar acerca de un rey, acerca de dos siervos suyos y de cómo él hace cuentas con ellos. El tema que está detrás de esta historia es el perdón. Un tema que seguramente va a resultar muy interesante, impactante, controversial. Perdonar. ¿Qué tanto debo perdonar? ¿Cuándo debo perdonar? ¿Hasta dónde debe llegar mi capacidad de perdonar? ¿Y de dónde vamos a sacar la inspiración, la motivación para perdonar? Donde tenemos la parábola de los dos deudores. Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35, tenemos esta interesante historia de los dos deudores. Vamos a leerla. Si usted tiene su Biblia a la mano, le invito para que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35, donde tenemos esta interesante parábola. Dice la Biblia en el versículo 23, por lo cual Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El reino de los cielos, dice Jesús, se parece a un rey. Obviamente el rey representa a Jesús, que quiso hacer cuentas con dos de sus siervos. Vean ustedes, estamos hablando de mayordomos, de personas que tenían a su cargo ciertas actividades y ellos tenían que rendir cuentas al rey. El rey decide hacer cuentas y manda llamar a uno de ellos. Dice la Biblia, versículo 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. El primer hombre de esta historia, el primer siervo de esta historia, es un hombre que le debe al rey 10,000 talentos. Es una cantidad muy grande, no vamos a calcularla de manera exacta en este momento, pero para que nos demos idea, estaríamos pensando en un hombre que le debe al rey una cantidad cercana a los 3 o 5 millones de pesos. Una cantidad muy grande para muchos de nosotros, una cantidad impagable para muchos de nosotros, 3 o 5 millones de pesos. Y dice la Biblia en el versículo 25, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Una vez que este siervo se presenta ante el rey, y es evidente que no puede pagar la deuda, el rey procede a hacer lo que en aquella época era una costumbre. Todavía en nuestra época los bancos acostumbran embargar. Si uno no paga la deuda de la casa, viene el banco y embarga la casa y uno tiene que dejar la casa o nos quitan el auto porque no lo pudimos pagar. Pero en aquella época no solamente se consideraban los objetos, sino también a las personas. O dicho de otra manera más triste, en aquella época las personas eran vistas como objetos. Este hombre no puede pagar la deuda, así que el rey ordena que todo lo que le pertenece a este hombre sea embargado, sea vendido y de esa manera se pague la deuda. Pero eso incluye su casa, sus muebles, sus joyas, todas sus propiedades, pero también su familia.
En aquella época la esclavitud era parte de las instituciones de la época. La esclavitud era una de las áreas más horribles de la sociedad de aquella época y que todavía quedaron rezagos de ella todavía el siglo XIX en Estados Unidos. La esclavitud era algo terrible, era algo horrible. Porque la esclavitud era un mercado, era algo que la gente se compraba y se vendía. Muchas veces la esclavitud era el resultado de deudas. ¿Qué hubiera pasado con esta familia? Este hombre va a ver la tragedia de que su casa, sus muebles, todo lo que le pertenece va a ser expropiado y va a ser vendido, pero también a su esposa y a sus hijos. Imagínense la tragedia de un padre de ver a su esposa convertida en una esclava, de ver a sus hijos convertidos en esclavos. Eso significa que iban a llegar las autoridades del rey e iban a ponerle grilletes a su esposa y a sus hijos y los iban a llevar al mercado. En el mercado había negocios que se dedicaban específicamente a la compra y venta de esclavos. Seguramente hubieran llegado con la mujer y con estos niños, ¿verdad? Con los hijos, y el hombre, el dueño del negocio, los hubiera comprado, les hubiera dado una cantidad de dinero por la esposa y por los hijos al rey y con eso pagar la deuda. ¿Qué hubiera pasado con esta mujer? Esta mujer y estos niños hubieran recibido en el brazo una especie de brazalete que los identificaba como esclavos. Ellos no iban a poder quitarse ese brazalete y era la indicación de que ellos habían perdido su libertad. Y después este hombre los iba a poner en el mercado para que cualquier gente que quisiera pudiera comprarlos. En aquella época la gente de la alta sociedad compraba esclavos para tareas domésticas. Así como hoy contratamos a una persona para que nos corte el pasto, para que haga la limpieza de la casa, para que cocine, en aquella época la gente compraba esclavos. Podemos imaginarnos entonces que estos niños seguramente se iban a convertir en esclavos, iban a estar en el mercado, iba a llegar alguna señora rica e iba a comprar a uno de los niños pues para que se dedicara a hacer la limpieza de la casa o a sacudir o para que ayudara a cargar el mandado o para que ayudara a cortar el pasto. La tragedia es que es muy poco probable que una persona comprara a la esposa y a los hijos juntos. Regularmente iban a quedar separados, iban a vivir en lugares separados y probablemente nunca se volverían a ver como familia. Era una tragedia. Además, regularmente las mujeres eran, de acuerdo a la edad que tuvieran, eran vendidas para servir como objetos de placer sexual. Es muy triste, pero así era la sociedad de aquella época. Los muchachos, ¿verdad?, de 15 años, de 18 años, los juniors de aquella época, acostumbraban ir al mercado a comprar una buena muchacha para poder tener relaciones con ella, divertirse con ella y era su objeto de ellos. Así que si la esposa de este hombre era lo suficientemente joven, iba a terminar siendo usada por algún hombre joven o grande para diversión sexual. Si ya era grande o no era muy bonita, tal vez sería comprada para hacer de cocinar o estar haciendo quehaceres en el hogar. Las niñas, por supuesto, iban a terminar en algo así. La tragedia de la esclavitud, además de lo ya dicho y de lo que seguramente usted se está imaginando, es que una persona esclavizada se convertía en un objeto. Si el niño lo compraban para hacer quehaceres en la casa y el niño no quería hacer quehacer, la dueña de la casa, la ama, bien podía golpear al niño, podía darle de latigazos y no había problema, no había Comisión de Derechos Humanos, no había DIF, no había nada de eso. Era su esclavo y una persona podía ser su esclavo con lo que quisiera, más o menos lo que hoy podríamos hacer con nuestras mascotas. Una persona podía matar a su esclavo si quería y no había ningún delito que perseguir. En aquella época la gente, cuando ya no les caía bien su esclavo, los mandaban matar e iban y compraban otro esclavo al mercado. Así que lo mejor que podía hacer una persona si caía en esclavitud es ser obediente y sumiso y lograr que le respetaran la vida, pues para seguir allí vivo. La única forma en la que una persona se podía liberar de la esclavitud es que alguien de la familia o algún amigo les comprara su libertad. Si una persona era vendida como esclava, esa persona no iba a poder juntar dinero para después ser libre, porque a un esclavo no se le pagaba un sueldo. Hoy le paga usted un sueldo a la persona que le ayuda a hacer el quehacer. En aquella época no se le pagaba ningún sueldo a los esclavos.
Así que la única posibilidad era que si nosotros nos enterábamos, ¿verdad?, de que a fulanito, a nuestro hermano o a nuestro primo lo vendieron como esclavo, pues ir al mercado de esclavos y decir, oye, yo quiero comprar a esa persona, es mi primo, es mi hermano, es mi cuñado, yo no quiero que se convierta en esclavitud. Entonces yo decía, quiero comprarlo, pero no como esclavo. Quiero que al comprarlo le quites el brazalete de esclavo y se vuelva libre otra vez. Entonces el dueño de los esclavos tenía dos precios: el precio de esclavo y el precio por liberación. Regularmente el precio por liberación era más alto. Si comprar a un niño como esclavo me iba a costar 2,000 pesos, pues comprarlo como libre me iba a costar 5,000 pesos. Entonces pues me tenía que llevar muy bien con la familia para que me pudieran liberar. Pagar el precio para darle la libertad a un esclavo es la palabra redimir. Usted la ha leído en la Biblia. La palabra redimir significa comprar a una persona para darle su libertad. La Biblia dice que Jesús nos redimió mediante su sacrificio en la cruz. El precio que Jesús pagó por nuestra libertad fue morir en la cruz del Calvario y nos ha comprado para que seamos libres. Nosotros éramos esclavos del pecado. Pues bien, esta terrible tragedia de convertirse en esclavos era lo que estaba a punto de pasarle a la familia de este hombre. ¿Qué hubiera hecho usted ante esta tragedia? Ver que mi esposa y mis hijos se iban a convertir en esclavos, lo iban a perder todo y este hombre pues iba a perderlo todo y quizás ni siquiera con eso iba a pagar su deuda. Vean cómo sigue la historia, que está muy interesante. Iglesia Sendas Antiguas, Buena Nueva, Guaymallén, Mendoza, Argentina. Domingos 10 de la mañana. Teléfono 261-519-5489. Estamos en Mateo 18, 26. Entonces, aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pues creo que la reacción es lógica, es evidente y es conmovedora. Este hombre se puso de rodillas frente al rey, se postró poniendo su frente hasta el suelo y empezó a rogarle, empezó a llorar y a decirle al rey: por favor, rey, ten misericordia de mí, dame tiempo y yo te voy a pagar todo. Yo no sé cómo le iba a hacer para pagar una deuda tan grande, pero este hombre obviamente no quiere ver a su familia convertida en esclavos y por eso es que le ruega al rey que tenga misericordia de él, que se apiade de él, que le dé tiempo para pagar. Este hombre pide una prórroga para poder pagar su deuda. Vean cómo responde el rey a esta historia. Dice el versículo 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Cuando el rey ve a este pobre hombre llorando, postrado, rogándole al rey que le dé la oportunidad de pagarle, dice la Biblia que el rey, movido a misericordia, decide perdonarle la deuda. Este rey sabe muy bien que no importa cuánto tiempo le dé, este siervo no va a poder pagarle, porque si le vamos sumando los intereses, pues él se va a pasar la vida entera pagando y nunca va a terminar de pagarle. Pero la misericordia de este rey se manifiesta en que este rey decide perdonarle la deuda. ¿Cómo se siente usted después de que ha pagado la deuda de su tarjeta? Se pasó años pagando y cuando da el último pago, ¿cómo se siente uno? Liberado, ¿verdad? ¿Cómo cree usted que se sintió este hombre que por un momento, como decimos, vio pasar su vida en un segundo? ¿Cómo se sintió este hombre cuando en un momento vio que su familia iba a terminar en esclavitud? Le rogó al rey y el rey no solamente le va a dar una prórroga, sino que el rey decide perdonarle toda la deuda. Es tan grande la deuda que simplemente el rey decide perdonársela. Nosotros no podíamos pagar el precio de nuestra salvación, porque si moríamos por nuestros propios pecados, no podríamos volver a vivir.
Sabiendo eso, Jesús muere en nuestro lugar, toma nuestro lugar en la cruz, muere por nuestros pecados y Él paga el precio de nuestra salvación. Ese es el propósito de la historia. Nuestra deuda con Dios era tan grande que no había forma de que nosotros pagásemos nuestra deuda. Jesús muere en la cruz y paga el precio de nuestra salvación. La vida de Jesús es lo más valioso que hay en el universo. Lo más valioso para usted es la vida de su hijo o de su hija. Y si usted tiene un solo hijo, pues imagínese usted. La Biblia dice en Juan 3:16 que Jesús es el Hijo unigénito de Dios. No hay nada en el universo que sea más valioso para Dios Padre que la vida de su Hijo Jesucristo. Y Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados. Si Jesús fue capaz de hacer eso, entonces quiere decir que Él nos ama. Pero nuestra salvación le costó a Jesús su propia vida. A Dios le costó la vida de su Hijo entregado en sacrificio para salvarnos. Por lo tanto, es la vida de Jesús lo más valioso que hay y nosotros jamás hubiéramos podido llegar a ese precio. Hay gente que intenta ganarse el perdón de Dios por medio de sacrificios. Voy a ayunar durante tantos días para que Dios me oiga y me perdone. O voy a irme de rodillas caminando de aquí hasta Tampico, de aquí hasta San Luis, para que Dios me perdone ese pecado. Esa forma de querer pagar con nuestro sufrimiento por el perdón de Dios es ofender a Dios. Porque no podemos de ninguna manera pagar el precio de nuestra salvación. Le costó a Jesús su vida. Así que nosotros jamás podríamos pagarla. Así que este hombre seguramente ha de haber salido del salón del trono, pero sí brincando de gusto. ¿Cómo hubiera salido usted? Yo me imagino que este siervo salió lleno de gozo, de alegría, brincando de gusto. Le ha pasado lo más maravilloso en la vida. Le han perdonado una enorme deuda. Pero no es así. Vean ustedes lo que dice la Biblia. Estamos en Mateo 18 y dice el versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Este versículo es clave para entender la historia. Cuando este siervo sale de la presencia del rey, se encuentra a un consiervo. La palabra consiervo significa uno igual a él. No se encontró con una persona de una categoría abajo de él. No se encontró con un hombre que estuviera por encima de él. Se encontró con una persona que estaba al mismo nivel social, político, cultural, lo que sea. Eran iguales, era un consiervo. Resulta que este amigo suyo, este consiervo, le debía 100 denarios. E igual que con los talentos, no vamos a dar una cantidad exacta, pero podemos hablar de que era una cifra algo así como 6,000 o 10,000 pesos. Le debía 10,000 pesos. Bueno, pues deber hoy 10,000 pesos pues es algo considerable, pero no va usted a comparar 10,000 pesos con 5 millones de pesos. El caso es que su consiervo le debía como 10,000 pesos. Una deuda grande, pero nada comparado a la deuda que se le acaba de perdonar. ¿Qué hubiera hecho usted? Yo me imagino que este siervo ha de haber agarrado a su consiervo y lo ha de haber abrazado y le ha de haber dicho, ¿qué crees? El rey me acaba de perdonar una deuda tan grande, iba a perder mi casa, mis muebles, mi familia, todo lo iba a perder y el rey me ha perdonado la deuda y estoy bien feliz y estoy tan feliz que mira, tú me debes 10,000 pesos, olvídalo, yo ya no necesito ese dinero porque ya no estoy urgido de dinero, la deuda que tenía ya se pagó. Y no es así. De una manera tan extraña, de una manera tan rara, pero lamentablemente de una manera muy humana, este siervo agarra a su consiervo por el cuello y lo empieza a ahorcar y le empieza a decir, págame lo que me debes. Y si nos parece a nosotros chocante e impactante lo que está haciendo este siervo malagradecido, más nos va a sorprender lo que hace el consiervo. Fíjense lo que hace el consiervo. Versículo 29. Entonces su consiervo,
postrándose a sus pies le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Le suenan familiares esas palabras? Vea usted lo que dice el versículo 26. En el versículo 26 el siervo le suplica al rey diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. En el versículo 29 el consiervo, postrándose a los pies del siervo, le ruega diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Exactamente las mismas palabras que este siervo acaba de decir allá adentro con el rey, ahora las está escuchando de labios de su consiervo. Lo mismo que este hombre se puso de rodillas y le rogaba al rey que le diera tiempo, ahora su consiervo también está de rodillas y también le está suplicando que le dé tiempo para pagarle la deuda. 10,000 pesos es una deuda que se puede pagar. Nos va a llevar tiempo, pero se puede pagar. Pero si este siervo está viendo la misma escena que acaba de suceder, si ustedes leen la historia con detenimiento, se van a dar cuenta y estarán de acuerdo conmigo que no habían pasado 2 días, ni 2 semanas, ni 2 años, ni nada. Saliendo de la sala del rey es que se encuentra este consiervo. No había pasado ni 10 minutos. ¿Cómo es posible que una persona que acaba de serle perdonada una deuda tan grande ahora asuma una actitud tan fea? Vean cómo reacciona este siervo, versículo 30. Mas él, el siervo, no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Este hombre, olvidando por completo lo que este rey había hecho por él, simplemente decide tomar al consiervo suyo y llevarlo a la cárcel. Órale, ahí te quedas en la cárcel hasta que me pagues la deuda. Pues ¿cómo va a ser para pagar la deuda si lo metió a la cárcel? Pues solo que su familia se ponga a empeñar cosas, a vender esto, a vender lo otro, juntar dinero para pagarle al siervo lo que le debe y entonces pueda salir libre. ¿Qué le parece a usted esta reacción de este siervo? Vean cómo reaccionaron todos en esta historia. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. La reacción del público fue de tristeza. Sus demás consiervos se entristecieron profundamente de ver cómo este hombre fue capaz de echar en la cárcel a otra persona por 10,000 pesos cuando él había sido perdonado de una deuda tan grande. Versículo 32. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y vean lo que dice el versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Ahí está la clave. Vean lo que le dice el rey. Eres un siervo malvado, porque yo tuve misericordia de ti porque me rogaste. Ahora un consiervo tuyo, alguien igual a ti, te ruega, y tú debías de tener misericordia. Si nosotros recibimos misericordia, debemos dar misericordia. Si a nosotros nos fue perdonada una deuda que no se podía pagar, nosotros debemos de ser capaces de perdonar una deuda que sí se puede pagar. Y vean cómo termina la historia. Versículo 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Ya no reaccionó el rey como al principio de mandar embargarle todos sus bienes y vender a su esposa y a sus hijos, no. Simplemente va a hacer lo mismo que este siervo hizo. Tú llevaste a tu consiervo a la cárcel y que no salga hasta que te pague. Muy bien. Ahora yo te mando a la cárcel y ahí te vas a quedar encerrado hasta que pagues lo que debes. Si este siervo queda encerrado en la cárcel, ¿cómo va a pagar la deuda? Su consiervo, pues va a ser más fácil que su familia junte 10,000 pesos para sacarlo libre. ¿Quién va a juntar 5 millones de pesos para sacarlo a él? ¿Quién va a querer ayudar a este siervo que ha demostrado ser malvado, que ha demostrado no tener capacidad de perdón? Pues yo creo que se va a quedar allí de por vida.
Es impactante esta historia, es tremenda esta historia que nos habla de la forma en la que los seres humanos podemos llegar a ser insensibles ante los errores de los demás. Pero no ha terminado la historia. Jesús le va a dar un cierre a esta historia que seguramente a usted y a mí nos va a dejar impactados. Versículo 35. Si está sentado, agárrese de su asiento, y si está parado, siéntese, porque vea lo que dice Jesús en el versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ahí está en la Biblia. No es conclusión que uno saque, son palabras de Jesús. De la misma manera, dice Jesús, hará nuestro Padre Celestial si ustedes no perdonan, y como dice la Biblia, de todo corazón cada uno a su hermano. Y Jesús aclara, de todo corazón, no vaya a ser que perdonemos pero de dientes para afuera, al fin que Jesús no lo especificó. Claramente Jesús está hablando de la capacidad de perdonar. Jesús dice, si tu hermano te ofendió y tú no lo quieres perdonar, de la misma manera Dios no te va a perdonar a ti. ¿Alguna vez usted ha recitado la oración del Padre Nuestro? ¿La conoce usted? Perdona nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. De una o de otra palabra, hay varias versiones de decirlo, pero en el Padre Nuestro, Jesús nos enseña que al orar le pidamos a Dios que nos perdone, así como nosotros perdonamos. ¿Alguna vez usted se ha detenido a analizar lo que usted está orando? ¿Cuántas veces ha orado el Padre Nuestro? ¿Se está fijando lo que le está diciendo a Dios? Usted le está diciendo a Dios que lo perdone de la misma manera que usted perdona. A ver, vamos a ponernos a pensar. ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿O cuál sería nuestro destino si Dios nos perdonara de la misma manera que nosotros perdonamos? Yo creo que muchos de nosotros ya estaríamos en el infierno, muchos de nosotros ya estaríamos fulminados, muchos de nosotros no tendríamos perdón de Dios. Porque hay ofensas, hay deudas que tenemos con ciertas personas que no estamos dispuestos a perdonar. Y decimos, eso jamás lo voy a perdonar. Si no estás dispuesto a perdonar, Jesús dice, Dios tampoco está dispuesto a perdonarte. Dios va a actuar exactamente como tú quieras actuar. Y eso para nosotros tiene una enseñanza muy importante. ¿Cómo voy a perdonar? La capacidad de perdonar no depende del consiervo, depende del rey. Si tú logras entender que Dios te ha perdonado de todos tus pecados, que todos tus pecados fueron clavados en la cruz y que Jesús te ha perdonado por completo, el gozo de saberte perdonado por Dios debe de ser tu motivación para perdonar a tu prójimo. No perdones a tu hermano porque él es bueno, porque te cae bien o porque la deuda es pequeñita. No. Tu capacidad, tu inspiración para perdonar debe venir del gran perdón de Dios por ti. No esperes a que la gente cambie para que la perdones. No esperes a que la gente te pague para que la perdones. No encierres en la cárcel del odio y del menosprecio a la gente. No estés cargando con ese peso de deudas que te deben. Me debe el perdón, me debe los buenos días, me debe aquello, me debe el reconocimiento. Sin mí tal no sería nadie. Dios te ha perdonado todo. Ha borrado todos tus pecados. De puro gozo, perdona lo que la gente te hace. Sé libre, libérate de lo que hoy te mantiene atado. Inspírate en el gran perdón que Dios nos ha dado. Si Dios es todo lo que tienes, entonces tienes todo lo que necesitas. Porque tú haces al ciego mirar. Impactando tus
sentidos con la música que te agrada. Porque hay mucho que escuchar. Es con fuerza, no es con ejército, es con música y solo música. Iglesia Sendas Antiguas. Ciertamente, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, del 4 al 6. No te vayas, porque hay mucho que escuchar. Es con fuerza, no es con ejército, es con... Transmitiendo aliento de vida para tu vida. Tu verdadera alternativa positiva. La radio, con la diversión y la variedad de la música cristiana. Música cristiana. Te equivocas al decir que nada tengo, que solo tengo religión y nada más. Pues te aseguro, con Jesús lo tengo todo. Primero Cristo y lo demás se añadirá. Pues te aseguro, con Jesús lo tengo todo. Primero Cristo y lo demás se añadirá. Tengo el dueño del oro, el dueño de la plata, es el dueño del cielo y también dueño del mar. Por eso yo te digo, hombre, que te equivocas, porque lo que yo tengo no se llama religión, se llama Jesucristo y Jesús resucitado, el Rey del universo, este es al quien tengo yo. Para que sepas a quién sigo yo en la vida, yo voy siguiendo al que un día resucitó y que a los cielos él asciende victorioso.
Dichoso estoy porque asimismo Él volverá, y que a los cielos Él asciende victorioso. Dichoso estoy porque asimismo Él volverá. Entonces no me digas que yo no tengo nada, porque yo voy siguiendo a Jesús el Salvador. Él sí te dio la vida y tú no le das nada, tan solo le rechazas cada día con tesón. Yo no sigo en la vida ritos ni religiones, yo solo sigo a Cristo porque en Él hay salvación. Yo no tengo en la vida ritos ni religiones, yo solo sigo a Cristo porque en Él hay salvación. Iglesia Sendas Antiguas. Sí, Señor, Cristo lo dijo. ¡Aleluya! Yo vendré otra vez. Domingos 10 de la mañana. Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Yo le estoy esperando. Yo le estoy esperando. Alábale, alábale, alábale de corazón. 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 Yo le estoy esperando. Yo le estoy esperando. Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Yo le estoy esperando. Yo le estoy esperando. Alábale, alábale, alábale de corazón. 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 Yo le estoy esperando. Yo le estoy esperando. Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Cristo me dijo que venía otra vez. Así se alaba a Dios, con alegría y gozo. Aleluya. Vamos a alabar a Jehová con panderos y danzas. Vamos a alabar a Jehová con panderos y danzas. En la tierra se canta y en el cielo se oye. En la tierra se canta y en el cielo se oye. Así. Iglesia Sendas Antiguas. Buena Nueva, Guaymallén, Mendoza, Argentina. Domingos 10 de la mañana. Teléfono 261-519-5489.
Llegamos al final de este programa. Hasta la próxima. ¡Hasta la vista!